Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, en esta vez queremos revisar el proceso de reducción dimensional para la constitución de un modelo con una red neuronal con perceptrones multicapa o multilayer perceptron. Eh, Vamos a reducir dentro de la constitución de ese modelo, vamos a revisar la parte de reducción dimensional, que para este modelo se hicieron o se miraron varios tipos de reducción dimensional y se escogió la mejor. Entonces el objetivo será, entonces en este video será estudiar esas 5 estrategias utilizadas para reducir las características candidatas. El primero será la importancia mediante random forest, entonces así vamos a reducir vamos a hacer reducción dimensional utilizando el algoritmo random forest. También vamos a utilizar después el algoritmo RFE y otro es la selección de LANs o rezagos, y otro es el algoritmo de reducción PCA, y el quinto es el método combinado. Entonces, para la reducción dimensional pues genera diferentes datasets que posteriormente serán utilizados para entrenar la red neuronal MLP. Es para eso empezamos organizando las carpetas utilizando Padlib, importando de ese módulo a la clase paths, y del módulo deadTime importamos a la función deadTime. Generamos la variable ruta proyecto que nos lleva a la carpeta de redes neuronales dentro de la carpeta Machine Learning Real. Y para los datos en crudo, para leerlos, nos lleva a esa ruta del proyecto, a la subcarpeta datos raw. Y la ruta procesados nos lleva de esa ruta del proyecto a datos procesados. Y de la ruta resultados a ruta procesados nos lleva a resultados MLP. Y él va a generar para los procesados y para los resultados la carpeta si no está creada. Y bueno, ya después para revisar vamos a correr esta línea para ver si funcionan todas estas carpetas. Aquí vamos a interrumpir este proceso y control menos, le damos reiniciar el kernel para ver si ahora sí podemos correr esta línea. Y efectivamente, entonces ahora sí nos da, en la ruta del proyecto va a ser aquí en redes neuronales, los datos originales van a estar en datos raw y los procesados van a estar en datos procesados, y los resultados van a estar en procesados resultados MLP. Y las bibliotecas que vamos a utilizar serán NumPy, Pandas, la librería Skiller, donde vamos a utilizar los módulos Input, Preprocessing, Ensemble, Feature Selection y Decomposition. De Input vamos a utilizar a Simple Imputer para imputación de datos faltantes. De Preprocessing vamos a tomar a Robust Scalar para un escalamiento de atributos robusto, Robust Scalar. Y de Ensemble vamos a tomar a Random Forest Regressor, y de Feature Selection vamos a utilizar a RFE, y de Decomposition utilizaremos a PCA. Entonces aquí corremos este y bueno, se nos demora casi, yo creo que se va a tirar los 10 segundos, bueno, más de los 10 segundos en tener todos los paquetes. Y aquí ya va a llegar para los 20 segundos, y de aquí 20 segundos, 21, y para cargar los datos entonces tenemos aquí de la ruta hasta donde ellos están, a los datos con rezagos hasta 2026 en el primer semestre. Vamos a leerlos con Real Excel y declarar la variable fecha como deadTime a través de parseDate. Ordenamos los datos de acuerdo a la fecha y reiniciamos el index, y luego le aplicamos la función crear feature avanzadas,
Y bueno, vamos a ver si aquí nos funciona ese crear feature avanzadas. Vamos a ver si aquí nos dice que crear feature avanzadas no está definido. Reducción dimensional. Es que este crear feature avanzadas en esta parte nada más va a rellenar si hay datos faltantes. Esta no. Nada más queremos en esta parte que tome los datos. Las columnas que no son future van a ser, lo vamos a declarar fechas, casos dengue, yo creo que también la semana EPI, aquí, semana EPI, y creo que la variable también año, aquí, coma, año. Esas no van a ser columnas que van a ser, no son atributos predictores. La fecha y los casos de dengue, bueno, yo creo que sí es predictor la semana y el año casi no lo utilizamos. Bueno, pero quitémosla de todas maneras, dejémoslo así. Y las features van a ser todas las que estén en DF columns, pero que no estén en las columnas no future. Así vamos a crear la lista de las futures, donde vamos a ver que van a haber 170 candidatos, eliminando pues a la variable objetivo y a fecha. Así van a tener 170 variables originales que tenemos. Y para seleccionar importancia tendremos esta primera función, seleccionar importancia, tomando los datos, las future, el threshold, y ella va a imputar los datos faltantes con la mediana, aplicar feed transform para el imputador, aplica el algoritmo random forest, primero aquí instanciándolo, luego entrenando, y para las importantes va a crear, va a aplicar el atributo future importance al modelo RF para que vean las importancias de cada una de las features, y de aquí ya que las organice en forma ascendente y ya aquí nos entreguen una lista las seleccionadas. Entonces aquí esta función va a dar las seleccionadas cuando sea llamada. La función seleccionar por importancia utilizando random forest y el atributo future importance guión bajo, future importance guión bajo. Así entonces aquí le podemos poner como seleccionar por importancia, pero utilizando random forest. Aquí quisiera como ponerle al nombre utilizando random forest. Vamos a ponerla por ahora así. Y RFE es seleccionar con RFE. Entonces aquí va a ponerle, sí, definitivamente me gustaría mejor con random forest. Y a la otra es utilizando RFE. Seleccionar con RFE, en la que toma los datos, los atributos predictores, y aquí le dice el número de features que quiere, en este caso 20. Aquí convierte esos atributos, separa entre predictores y objetivo, las imputa con la mediana los datos faltantes, aquí lo hace con el método feed transform, y aplica random forest, y luego aplica el método RFE en el que le da el modelo random forest entrenado, y aquí le dice, y aquí RFE a n future to select le dice cuáles son el número de future a seleccionar, que cuando llame esta función le digo cuáles, en este caso 20. ¿Cuántas quiere que seleccione? Y aquí ya le ponemos a ese selector, lo entregamos con los datos y él ya nos entrega las seleccionadas aquí, las seleccionadas en esta función de seleccionar con RFE, que va a resultar la mejor para el modelo. Y en LAN Optimus, aquí seleccionar LAN Optimus, le entrega los datos, aquí coge esos LAN, aquí toma esos nombres de atributos con los LAN,
Aquí crea una lista vacía de Python con las correlaciones. Aquí imputa con la mediana. Y aquí calcula coeficientes de correlación con coef, coeficientes de correlación, y ya con esas correlaciones ordenadas me retorna una lista de las columnas para las que las correlaciones son mayores a 0.3. Y en correlaciones, si la correlación es mayor a 0.3, entonces me va a dar los mejor correlacionados con la variable objetivo. Entonces no espera que sea con la variable objetivo. Aquí le ponemos correlacionado, correl entre estos con respecto al objetivo Y. El objetivo Y, que es casos dengue. Es así, es una forma de ver qué atributos con rezago están mejor correlacionados con la variable objetivo. Luego, con PCA, entonces aquí la función aplicar PCA, le damos los atributos predictores. Aquí los escalamos todos esos atributos, y luego de escalados le aplicamos PCA, la clase PCA, diciendo cuál es el número de componentes que queremos. En este caso le decimos en principio que queremos solo 10, y aplicamos fit transform a los X escalados para obtener los X PCA, y luego él los entrega al fin y al cabo el DF PCA con las columnas, y este PCA, este último DF PCA, columnas y PCA, este último PCA, vamos a ver esa variable PCA última que retorna en esa tupla, ¿cuál sería? Aquí ese variable PCA que va a devolver es el PCA instanciado con la clase PCA, solamente ese modelo instanciado, la instancia, y listo. Entonces así ya tenemos las que van a reducir. Entonces así revisemos que vamos a tener la primera función para selección. La primera es con random forest, luego con RFE, que es aplicando random forest, y luego aplicando la clase RFE a ese modelo random forest entrenado. Ese modelo random forest, bueno, aquí instanció la clase random forest, pero no la entrenó. Aquí se le entregó esa clase instanciada, el número de atributos, y a ese selector le decimos que entrene con los datos X y Y, y aquí ya las seleccionadas, hacemos una lista de las future de I, para todo I en el rango de la longitud de future que queremos. Si selector.support es verdadero, selector.support de I es verdadero, support, o sea que aplicándole el atributo support de I a ese selector, un selector que fue la instancia, el selector fue el que se instanció con RFE. Ese selector entonces tiene un atributo support _ y tomamos de él, de support, tomamos la componente iésima, y así vamos a obtener entonces esos atributos seleccionados, luego los de con LAN, luego con PCA. Y ahora sí, comparamos las estrategias. Primero, future IMP important, seleccionar importancia. Aquí le ponemos ese seleccionar por importancia. Llamamos a la seleccionar por importancia. Seleccionar LAN, seleccionar RFE, seleccionar por importancia random forest. Es que le cambiamos el nombre por seleccionar por importancia random forest. Aquí le vamos a poner seleccionar por importancia random forest. Entonces aquí se le aplicamos, aquí va a ser la selección por importancia random forest,
y aquí la selección por RFE, aquí la selección por LAN, y aquí abajo va a hacer las comparaciones en DataFrame, y aquí ya nos entrega al final la comparación. Entonces ahora sí, creo que ya tenemos todas. Vamos a ver si les entregué todas las demás para que nos haga todas las comparaciones. Vamos a ver si nos quedaron completicas, y así hacemos la primera leída a cómo él efectivamente nos hace esa reducción dimensional y cómo queda la reducción dimensional. Entonces vamos a ver. Vamos a ver cómo queda. Siempre demora en hacer todo ese proceso. Ya 43 segundos. Vamos a ver si todas las demás sí las había. No, estas funciones todavía no las había definido. Aplicar PCA no la había definido, entonces se va a detener ahí. Entonces vamos a tener problemas porque la de PCA no se había definido, no la había corrido. La de seleccionar lang tampoco. Y esta sí, la de seleccionar RFE sí, me faltaron fue 2. Nos va a dejar problemas en esas 2. Nos va a tocar correrla de nuevo. Esperemos que se detenga para poder hacer correr esas nuevas. Pero miremos la observación metodológica mientras tanto. Entonces PCA no selecciona variables originales, produce componentes principales y por tanto la importancia lleva a la selección de future. La RFE nos lleva a la selección también de future. La LAN lleva a selección de future, pero PCA lleva a una transformación o reducción de dimensionalidad. Una transformación, reducción de dimensionalidad. Bueno, aquí llevamos 2 minutos en esta parte. Yo creo que es porque está corriendo a seleccionar por importancia, a seleccionar por RFE, pero le queda faltando seleccionar por LAN y por PCA, que esas me quedaron por correr. O sea que todo este tiempo se ha ido en estas 2 primeras, en seleccionar por importancia por Random Forest y seleccionar por RFE. Sigamos leyendo en qué consiste la de RFE, que es la que más me llama la atención y que es la que mejor resultó trabajando. Entonces la de RFE toma los datos, las future y el número que quiere seleccionar, que en este caso 20, convierte los predictores en arreglos de NumPy, y los casos de dengue también, imputa los datos faltantes y instancia la clase Random Forest, y el selector lo constituye con la clase RFE aplicado en el RF instanciado, el número de features a seleccionar, el que ya definió, y ese selector lo entrena con los datos y la selección lo hace. Las seleccionadas las constituye como una lista de las future DI para todo y en el rango de el end de future. Sí, pero solamente si quedarían en la lista si selector.supportDI es verdadero. Si selector.supportDI es verdadero, entonces él deja como verdadero solamente algunas. Son las que los va a dejar entregar como seleccionadas. Entonces va a utilizar en realidad como Random Forest y una clase adicional RFE. Se va a valer de Random Forest y una clase adicional RFE. Aquí ya nos corrió pero nos debe correr 2 que nos quedan faltando. Entonces aquí vamos a correrlas. Esta que era seleccionar LAN y esta que era seleccionar PCA. Y ahora sí corremos comparar las estrategias. Eso sí nos va a demorar un tiempo. Y entonces vamos a esperar un momentico, aquí pausando. Bueno, entonces ahora ya luego que se demoró 2 minutos y medio, alrededor de 2 minutos y medio, nos entregó que el método por importancia
utilizando Random Forest, nos dio 9 atributos más importantes. El RF nos arrojó 20 y LAN nos arrojó 12 y PCA 10 como se le pidió. Entonces, pues como el modelo resultó funcionar mejor con RF, parece ser que se requieren 20 atributos como mínimo. Aquí les voy a mostrar cuáles fueron los que obtuvo. Entonces, para él nos vamos aquí a los datos, a los procesados, y vemos acá los archivos donde se obtuvo los datasets con la reducción. Entonces aquí vamos a ver con PCA, aquí el combinado, aquí con la importancia utilizando un umbral, aquí con LAN y aquí con dengue reducido RF a 20, entonces aquí va la lista de atributos, aquí RF el resumen y aquí el dataset. Entonces miremos los tres obtenidos para el que resultó ser el mejor. Entonces aquí nos muestra que, bueno, la clase, la variable objetivo está en casos de dengue. Esta semana epidemiológica resultó también que está dentro de ellas la temperatura LAN 9, la temperatura LAN 11, la temperatura LAN 1, pero la temperatura mínima, y ya la temperatura mínima LAN 2 y la temperatura mínima LAN 3, la humedad relativa LAN 1, la precipitación LAN 4, mostrando que es en el pasado lo que más importa, lo que más tiene que ver con los casos de dengue en el futuro, y la precipitación LAN 6, la velocidad del viento, y aquí también la velocidad máxima del viento, la velocidad máxima del viento LAN 2, la velocidad mínima LAN 7, las autorregresivas son los casos de dengue LAN 1, entre las mejores, y los casos media o de media móvil con ventana de dos semanas, que son de los atributos nuevos fruto de la ingeniería de atributos, y los casos máximos con ventana de 2 semanas, los casos de casos tendencia con ventana de 2 semanas, es decir, los que hacemos diferenciación para determinar tendencias. El que tendencia negativa nos habla de decrecimiento, tendencia positiva nos habla de crecimiento. También está casos media 4W, casos media 4W, o sea, con ventana de 4 semanas, y casos tendencia ya con 4 semanas también, y los casos tendencia 8 semanas de ventana. También la humedad, temperatura, que es el producto entre humedad y temperatura, resultó también un atributo muy correlacionado dentro de estos 20. Entre estos 20 seleccionados con RFE. Miren todos los que quedó, y este es el dataset que va de 2021 hasta 2026. Veanlo acá, 2026 hasta mayo de 2026, mayo 31. Entonces ahí ya nos quedó el dataset. También revisemos la lista de atributos, el resumen. Aquí están, la semana epidemiológica está muy correlacionada entre esos 20, y la humedad, temperatura, iteración, aquí están, y en el orden del 1 al 20. Vean cómo queda la lista de los más correlacionados, y el resumen total nos da en definitiva el metadato, que el método fue RFE, la fecha en la que se hizo fue agosto 10, y el total de future candidatas eran 202 después de la ingeniería de atributos,
y las seleccionadas fueron solo 20. La reducción entonces es de el 90% reducidos a 20 atributos seleccionados en esta reducción dimensional. Así ya tenemos una buena descripción de la reducción dimensional, los tipos de reducción dimensional que se obtuvieron y los resultados que se obtuvieron aquí en el Excel. Los tres para el mejor modelo. Para el mejor modelo. Estos tres que quedaron para el mejor modelo, bueno, dejémoslos por ahora en esta misma carpeta y les agradecemos mucho.